Los judíos no eran sola escritura, y es muy importante entender esto, y voy a explicar por qué. Tenemos que entender que la idea de canonicidad o el canon bíblico hebreo sobre todo, porque vamos a hablar de eso, no es algo que se establece en el judaísmo hasta después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, en el judaísmo que se llama el judaísmo rabínico. Hoy recibí dos comentarios en dos videos diferentes acerca de los fariseos, y es muy importante hablar de los fariseos que hacían un poquito más o menos y su importancia, y del canon hebreo también. Aquí dice que los fariseos conocían los textos confiables y decían suplantar la verdad por mentira, que los fariseos eran hipócritas, legalistas, estrictos en apariencia, corazón lejos de Dios. Y todo lo que voy a decir viene de este libro, lo pueden leer y les voy a poner imágenes, ¿ok? Es muy importante entender que en el judaísmo del segundo templo y en el judaísmo donde se encontraba Jesús y los apóstoles, no había un tipo de canon establecido para todos universal y que las diferentes facciones de los judíos consideraban diferentes cosas. Por ejemplo, los saduceos básicamente solo se enfocaban en la Torá, no en los profetas ni en nada más, en la Torá. Y luego los esenios, que son los que se le atribuyen los rollos del Mar Muerto, consideraban escritura, por ejemplo, el libro de Jubileos y algunos libros atribuidos a Enoc. Y el canon bíblico que prevalece es el canon que establece en el judaísmo rabínico por los fariseos, porque los fariseos son los que sobreviven. Esto es muy sencillo porque los fariseos se basaban su devoción no tanto en el templo de Jerusalén, sino en los escritos, en la Tanaj, y también en la tradición oral que ellos tenían. Los saduceos, por su parte, por ejemplo, ellos basaban su devoción más en el templo, entonces al ser destruido el templo prácticamente desaparecen de alguna forma. Precisamente es el judaísmo después de la destrucción del segundo templo en el 70 después de Cristo que hace su canon, que es en el que la mayoría de protestantes se basan porque quitan los libros deuterocanónicos que ellos ya después de la destrucción del templo dicen estos libros no. Entonces si eres protestante le debes a los fariseos tu canon porque quita esos libros. Pero bueno, ese es otro tema. Y aquí Conrad Schmidt nos afirma una vez más que es muy probable que esta canonicidad y estos textos surgen a partir del judaísmo rabínico después del año 70 después de Cristo. Tenemos que entender algo y es que la tradición oral de los fariseos no estaba mal dentro del contexto del siglo I. ¿Por qué? Porque no había un canon generalizado establecido. Por ejemplo, en Marcos 7 vemos que Jesús condena de alguna manera el lavamiento de manos que no viene en la Torá. Pero Jesús no condena la tradición como algo malo en Marcos 7, sino que condena que pongan esas tradiciones por encima de las personas, que es lo que realmente le importa a Dios. Entonces entendamos que hasta después de la destrucción del templo de Jerusalén hay canon establecido para el judaísmo y que realmente la idea de canon bíblico surge más a partir del cristianismo.